Toda esta información, estos títulos y el desarrollo está publicado en nuestro diario digital en diario13sanjuan.com. Ahí vas a encontrar toda esta información, como también el seguimiento que hemos venido haciendo respecto de esta polémica suscitada en el Poder Judicial a partir de un acuerdo firmado por los 5 ministros de la Corte de Justicia, más el fiscal general, Eduardo Quattropani, que le reconoció un plus, un bono a algunos funcionarios de la justicia, a operadores informáticos, programadores y a administradores, que es una nueva figura y es ahí donde ha surgido la mayor conflictividad. Quienes han elevado la voz y han manifestado su crítica a esto han sido los integrantes del sindicato de los trabajadores judiciales, la Unión Judicial, y está con nosotros su titular, que es Sebastián López. Bienvenido, Sebastián, un gusto recibirte. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer, como siempre, estar acá con ustedes. Contanos, para los que no integramos el Poder Judicial, ¿cuál ha sido la disconformidad? Ustedes lo han manifestado ya un par de veces, incluso con manifestaciones ahí, ¿no? Sí, ahora estamos en un plan de lucha. La verdad que la disconformidad, y esto no es oponerse a las facultades que tiene la Corte, claramente las tiene para la creación. Lo que nosotros hemos expresado cuando dijimos que estaban fugados de la realidad es que justamente eso es la oportunidad. Es por ahí la respuesta a los reclamos del sindicato de que no hay plata para esto, que no hay plata para mejorar la carrera judicial, que no hay plata, que qué es lo que va a decir el gobierno, que qué es lo que van a decir los demás estatales, y sin embargo, entre gallos y medianoche sale un acuerdo beneficiando, el acuerdo 31, beneficiando a los administradores. Y acá la figura del administrador, que no es un cargo dentro del Poder Judicial, no es un cargo que esté en el escalafón, sino una función específica. Y acá es donde viene el malestar general entre todos los administrados, por decirlo de alguna manera. La función del administrador tiene que ver con un fuero determinado. Hay administradores para la parte laboral, hay administradores para la parte civil, de familia, penal, hay administradores para eso. Son 14 según lo que ha dicho la Corte, ¿no? 14. Sí. 14 personas que van a recibir esta mejora en su haber. Claro, que es un ítem que la nueva ley orgánica de tribunales faculta a la Corte a la creación de ese ítem. Pero casualmente nosotros fuimos oposición a algunas cuestiones que venían puntuales en la ley orgánica de tribunales, en la modificación de la ley orgánica, sobre todo cuando se intentó de alguna manera ampliar la jornada laboral a 8 horas, cuando históricamente la tenemos 6 horas, y luego con un artículo que desvinculaba la función del cargo. Por supuesto que en soledad la Unión Judicial de San Juan planteó esa oposición. Solamente logramos conseguir que la jornada laboral quedara en 6 horas como estaba. No pudimos modificar eso de la desvinculación del cargo de las funciones, que la verdad que nos parecía incluso hasta más perjudicial para funcionarios, sobre todo del Poder Judicial, para el sector de funcionarios. Pero extrañamente hay una desvinculación del cargo de las funciones en la ley orgánica, pero ahora hay una vinculación a la función que tienen los administradores, o sea que inclusive en contra de lo que la misma Corte reglamentó para esa modificación de la ley orgánica. Bueno, entonces, para no extraviarnos, porque es un tema muy específico del escalafón de ustedes. El acuerdo 31 de la Corte, que reconoce este plus, este beneficio, tiene 2 destinatarios. Uno son los programadores. Ustedes ahí no tienen objeción. No. No han salido a objetar eso. No, porque más allá de los merecimientos, porque esto creo que tiene que ver, como te decía al principio, con una cuestión de oportunidad. Probablemente muchos trabajadores merezcan esto, ¿no? Sí. Merezcan esta cuestión. Ahora, lo que nosotros decimos es que nosotros como Unión Judicial venimos planteando
cuestiones que hacen a las soluciones de fondo que nosotros le venimos requiriendo a la Corte. Una de las cuestiones principales que se plantearon este año a la presidencia anterior y a esta presidencia, porque hasta febrero estaba el anterior presidente de la Corte, el doctor Guillermo de Santis, nosotros lo que le planteábamos era la necesidad de que dentro del Poder Judicial existiesen aumentos escalonados, en mayor porcentaje para quienes menos cobran y en menor porcentaje para quienes más cobran. Es decir, ustedes venían pidiendo una recomposición salarial independiente o autónoma de la que viene dando el Ejecutivo, porque hasta ahora la política es lo que da el Ejecutivo se toma como criterio para el judicial también. Sí, teniendo autarquía financiera la Corte. Pero la realidad es que la justicia espera los aumentos del Ejecutivo y copia. Esa es la realidad. Entonces nosotros pedimos una distinción en ese sentido, diciendo, bueno, la situación no es igual para... La inflación no pega de la misma manera en un ministro de la Corte que en una ordenanza del Poder Judicial. Y los aumentos salariales por concepto, en la Argentina y en los países que tienen inflación, los aumentos salariales no son un reconocimiento a la tarea, sino que son aumentos para acompañar la inflación. Entonces, si la inflación no pega de la misma manera en un ministro de la Corte que en una ordenanza, nosotros lo que decíamos era, bueno, en las ordenanzas, en los sectores más bajos dentro del Poder Judicial, la inflación pega sobre y afecta sobre todo necesidades básicas. Claro, están ahí. Entonces, por eso nosotros pedíamos aumentos escalonados. Obviamente, ahí vino un planteo que tiene mucho que ver en la base de lo que nosotros reclamamos específicamente por los administradores. Y es que cuando nosotros planteamos eso, lo primero que nos dicen es que si hacemos eso, un jefe de despacho podría cobrar más que un secretario de paz. En esto te hago una aclaración, un jefe de despacho es el fin de la carrera administrativa. Nosotros en la carrera administrativa nos jubilamos con la jubilación ordinaria como cualquier otro estatal. 50%, 52%. 47%, sí. Por ahí. Entonces, hacía esta curva, ¿no? Nos cuesta, los jueces tienen el 82%, los funcionarios también el 82% móvil. Hacemos esta curva, ¿no? Nosotros nos cuesta muchísimo jubilarnos por la falta de cargos dentro del escalafón administrativo, nos cuesta muchísimo jubilarnos con el último cargo. Pero casualidad que los pocos que se jubilan como jefe de despacho empiezan, cuando cobran la jubilación, empiezan a cobrar menos de lo que cobra un escribiente, un ingresante del Poder Judicial. Por cómo se cae. Cómo se calcula. Entonces, bueno, ustedes venían con este reclamo, la Corte le dijo, no hay plata. No hay plata porque aparte va a cobrar más un jefe de despacho que un secretario de paz. Cuestión que no tiene nada de técnico y tiene todo de prejuicio, porque ¿qué problema habría en que un jefe de despacho que está terminando cobre más que un secretario de paz? Es una decisión política. Es una decisión política y en esto... Un poco también decía, acá lo que se juzga es la falta de sentido común para tomar esta determinación. Entonces, para no irnos de tema, ustedes venían de haber recibido esa negativa. Exacto. Y en el medio aparece este acuerdo. Sí. Que le da a 14 funcionarios, porque ustedes con los operadores informáticos no tienen problema. Y con los oficiales de justicia tengo una aclaración que hacer, porque los oficiales de justicia... acá esto en un comunicado, en una noticia que sale en un diario local, medio como que se trata de dispersar la atención y en esto se menciona a los oficiales de justicia y en algunos lugares lo han mencionado como que el gremio lo pidió. Lo que pide el gremio de los oficiales de justicia es regularizar el pago en negro. Los oficiales de justicia cobran del abogado las cédulas y las medidas judiciales en negro. Lo que nosotros pedimos es regularizar eso. La Corte, a través del secretario administrativo, nos informa que una de las modalidades que se va a implementar para solucionar el pago en negro es las cédulas oficiosas que se denominan en el acuerdo 30, ¿sí? Que son las cédulas que salen de juzgados, que no las paga el abogado. Y esas cédulas antes el oficial de justicia las hacía a su costo. El oficial de justicia ponía su vehículo, pagaba la nafta para ir a hacer una cédula en el ENCON que era de determinado juzgado o de una defensoría. Esas cédulas la Corte las va a reconocer a través de ese mismo ítem con a un 50% del valor real de la cédula. Es decir, que si una cédula que el abogado paga en 800 pesos para el ENCON,
la Corte le va a pagar al oficial de justicia por una cédula de un juzgado, le va a pagar 400 pesos. Ahora, con 400 pesos creo que al ENCOR no llegamos ni en colectivo. Y no, con seguridad no. Con seguridad no. Sí. Ahora, entonces porque la acordada... Entonces hago las diferenciaciones, claro, como vos me preguntabas. El problema son los 14 administradores. Ese es el Exactamente. criterio que ustedes consideran discrecional. ¿Por qué? Porque los administradores administran, como te digo, el trabajo que hacen un montón de empleados y empleadas del Poder Judicial de cada fuero, ¿no? Entonces, ahora, ¿es cierto que el expediente... ¿Tienen mayor carga horaria? ¿Tienen mayor dedicación por el cargo y la función de administrador? No los hemos visto. Ajá. No los hemos visto. Lo que digo es lo siguiente. Hay un montón de gente que trabaja en un OFIJU, como se denomina ahora. Antes, juzgado tradicional, hoy todos juntos para trabajar para distintos jueces. Un montón de gente, con experiencia, sin experiencia, gente nueva, gente que viene de años, que sabe el proceso de principio a fin, cómo es el proceso. Que hoy están orientados y están organizados para trabajar. Algunos trabajan sucesorios, otros trabajan ejecutivos y hay distintas... Unos trabajan gestión de prueba, otros trabajan... Pero los que hacen el trabajo son los trabajadores y las trabajadoras. El administrador administra, el administrador controla, entre comillas, porque abajo del administrador hay referentes, que no están reconocidos los referentes ahora en este acuerdo. Pero el fundamento de la Corte al principio, el enojo era porque no salía a la luz la acordada y el secretario administrativo había dicho que no iba a salir a la luz. Deliberadamente no iba a salir a la luz el acuerdo. Cosa que nos parece raro porque es un documento público. Es un documento público. Entonces, lejos de dar explicaciones, dicen que no va a salir a la luz, pero cuando tomamos conocimiento del acuerdo, cuando efectivamente sale a la luz, lo que vemos es que el reconocimiento es a que la oficina judicial, a que el sistema funciona muy bien, da muy buenos resultados. Pero los resultados no dependen del administrador. Los buenos resultados dependen de todo el trabajo que hacen los trabajadores y las trabajadoras. Entonces es ahí donde nosotros hacemos hincapié en que por qué el reconocimiento solamente para los administradores, que son los que quizás llevan los números de todo el trabajo que se hizo, se lo llevan a la Corte y le dicen el sistema funciona bien porque da estos números, porque da esta estadística. Me dijiste al comienzo de la entrevista que están en un plan de lucha. Hemos visto manifestaciones, hay en la puerta de tribunales. ¿Cómo sigue esto hacia adelante? Mira, la verdad que ante lo que sucedió en estas dos concentraciones que hicimos, el día miércoles y el día viernes, el día miércoles la Corte nos mandó a decir con la policía, vallaron todos los edificios, cerraron las rejas, como si nosotros no ingresáramos todos los días a los edificios del Poder Judicial. O sea, nosotros estamos todos los días, inclusive pasamos más tiempo en el Poder Judicial que en nuestra propia casa. Y se encerraron, no sé, en tipo 2001 el Congreso, todas las vallas y toda la cuestión, la verdad que bastante exagerado. Policías de civil entre los manifestantes, fotos, filmaciones de parte de la policía. La verdad, y que para nosotros un papelón, pero más allá de eso y como si fuera poco, nos mandan con la policía, o sea, no baja un intermediario, no baja el secretario administrativo de la Corte, no baja el subsecretario administrativo de la Corte a funcionar como intermediario entre la Corte y el sindicato. Entonces, acá la situación ante esta cuestión, nosotros vamos a continuar con un plan de lucha. Seguramente esta noche vamos a tener una reunión con el cuerpo de delegados y la comisión directiva en pleno para determinar cómo vamos a seguir en asambleas en los distintos lugares de trabajo, justamente para evitar también un poco la policía y todas esas cuestiones, pero bueno, vamos a continuar hasta ser recibido por la Corte y hasta escuchar una explicación y una solución a nuestro conflicto. Ahora la gente quiere el 25% para todos. Rom. Dos preguntitas, Sebastián. Digo, por lo que describiste recién de que mandaron a alguien en representación de la Corte, intuyo que el diálogo con la Corte está completamente bloqueado, completamente cortado. Y por otro lado, ¿asamblea qué incluye? Digo, ¿se va a seguir trabajando o se van a poner en pausa, digamos, las funciones laborales
mientras se cumpla la asamblea. Exactamente, se van a poner en pausa. El derecho a reunirse en asamblea es un derecho constitucional en el lugar de trabajo. Me sirve un poco para aclarar que no hay que pedirle permiso a nadie, está en la Constitución y es un derecho de los trabajadores. Vamos a reunirnos en los lugares de trabajo. Mientras estemos reunidos, obviamente se va a suspender la actividad o la deberán garantizar los funcionarios o los administradores, ¿no? Que garanticen ellos la atención a los profesionales. Esto no es contra los profesionales que litigan todos los días. Entonces, que garanticen ellos la atención. Y respecto a lo que me decías del diálogo, creo que es la Corte la que nos ha puesto con su decisión totalmente fuera de todo sentido común, nos ha puesto en una situación en la que nosotros, como sindicato, veníamos analizando que, bueno, la Unión Judicial no podía, dentro de los sindicatos estatales, saco a los docentes acá, dentro de los sindicatos estatales, no podíamos ser los primeros en salir a reclamar aumentos salariales porque entendemos que estamos en una situación un poco mejor que algunos otros sectores. Sin embargo, la Corte con esto nos está obligando al reclamo y hoy la gente con el enojo que tiene está solicitando esto que les decía, el 25% para todos. Gracias, Sebastián. Gracias a ustedes. Sebastián López, secretario general de la Unión Judicial, del Sindicato de los Judiciales. Vamos a seguir escuchando interlocutores, voces interesadas y autorizadas para hablar de esto. Está en el centro de la polémica el plus, el bono, pero específicamente en cuanto a los administradores, que es una nueva figura, una nueva función en esta nueva justicia con el sistema acusatorio adversarial. En un rato más vamos a recibir a un reconocido juez de acá de la provincia, como es Esteban de la Torre, juez de familia, para que nos cuente su parecer desde ese ámbito, del ámbito de los jueces. Ya volvemos.